Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Patricia Ivonne Luna Moreno. Estoy presentando en esta tarde el tema Fiscalidad Internacional y Acuerdos Internacionales para la materia de Fiscalidad Internacional precisamente, cuyo facilitador académico es el doctor Daniel Alejandro Béjar Carabeo de nuestra querida Universidad de Desarrollo Profesional, UNIDEP. Y a continuación voy a empezar a hablar del tema. Bueno, en el sistema jurídico mexicano existen diversos ordenamientos que regulan nuestro actuar, la manera en que debemos convivir pues, con otras personas, así como sociedad organizada. Del mismo modo, también se nos indica cómo, cuándo y dónde es nuestra obligación contribuir al gasto público a través de aportaciones, cuotas o de impuestos. Depende de lo que nos corresponda hacer. De igual manera, los sistemas tributarios de cada país crean esos esquemas de planificación fiscal para que empresas multinacionales que realizan comercio tanto en un país como en otro evadan el pago de impuestos utilizando distintos mecanismos que ellos emplean para utilizar legislaciones de un país y de otro. Por eso es tan importante la coordinación fiscal internacional entre los países. No solo se trata, compañeros, o quien me vaya a escuchar, de tener el control de las operaciones que se llevan a cabo entre los países. También es muy importante establecer las normas, la legislación, las leyes o de qué nos vamos a valer legalmente para evitar problemas de importación y exportación. Entre esas normas, pues están los tratados internacionales, de los cuales vamos a abundar ahorita un poco más al rato. Estos se establecen entre los estados. Cada uno de ellos contiene normas que se asocian a los diversos regímenes jurídicos de los países y pues estas normas contienen pasos, medios, forma correcta en que se desarrolla el tráfico de mercancía o productos y los impuestos y medidas arancelarias. Y por supuesto también cómo evitar la doble tributación, que se pague impuesto en un país y en otro. Debemos aquí mencionar un concepto muy importante que es fiscalidad internacional. Juan Manuel Hidrobo nos dice que es la aplicación de las leyes globales de impuestos a las transacciones entre dos o más países en el mundo. Comprende todos los asuntos tributarios surgidos de las leyes internas de los países que incluyen algún elemento extranjero. Pues elemento extranjero es, por ejemplo, cuando hacemos un trato comercial con un connacional de otro país. Como fuente del derecho internacional, se pueden citar la costumbre, los principios generales de derecho, la equidad, la doctrina, entre otros. Y pues entre ellos están los acuerdos internacionales que se celebran entre una dependencia u organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, estatal o municipal con uno o varios organismos. Tenemos también disposiciones emanadas de las organizaciones internacionales, que son normas de carácter tributario que emiten precisamente esas instituciones. Tenemos acuerdos de doble imposición, que son emanadas de los organismos comunitarios. Tenemos disposiciones de organismos comunitarios, aquí lo mencionaba anteriormente, y estos tienen por objeto evitar la doble imposición internacional. Tenemos también el soft law, son reglas con ausencia de fuerza intrínseca, pero aún así es necesario su acatamiento para que todo se desarrolle de manera correcta. Por supuesto, no nos debe faltar la equidad entre los gobiernos, la neutralidad, la prevención de la evasión fiscal y las relaciones comerciales mutuamente beneficiosas, que todos se beneficien de este intercambio comercial, no nada más unos. Ahora, ¿qué es la doble imposición? Bueno, esta puede surgir cuando un residente de un país tiene ingresos o utilidades y de acuerdo a la legislación de su país, pues tiene que pagar impuestos por esas utilidades o por esa renta. Pero también tiene que pagar impuestos en otro país donde se desarrolla algún negocio comercial. Entonces, hay requisitos según el SAT, según la ley del impuesto sobre la renta y nos lo indica el SAT. El artículo 4 de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece que los beneficios de los tratados para evitar la doble tributación tienen que cumplir estos requisitos, que acredite la persona ser residente en el país de que se trate,
que se cumplan con las disposiciones del tratado, que se cumplan con las demás disposiciones y procedimientos contenidas en la ley del impuesto sobre la renta. Esto sería nuestro país. Y pues aquí con rojo vemos los países con los cuales México tiene acuerdo para eliminar la doble tributación. O sea, que los ciudadanos de nuestro país que van y hacen negocio a esos países, pues no paguen doble impuesto, y al revés, que los ciudadanos de aquellos países que vienen a nuestro país a hacer negocios, pues no paguen doble impuesto. Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, España, Alemania, Sudáfrica, Filipinas, Panamá, Corea del Sur y Rusia, de acuerdo a la información del gráfico. Y pues un residente de un estado contratante es toda persona que en virtud de la legislación de ese país o estado está sujeta a imposición en ese país en razón de su domicilio, residencia, sede. La persona física que reside en ambos estados será residente solamente del estado donde tenga una vivienda permanente a su disposición. En nuestro país es común que con nacionales nuestros tengan o residencia permanente en Estados Unidos o bien doble ciudadanía. Ahora bien, es menester mencionar y dar un espacio a los tratados internacionales. ¿Qué son estos? Bueno, pues son acuerdos internacionales celebrados por escrito entre países. En nuestro país, los tratados internacionales son celebrados por el presidente de la República y ratificados por el Senado y forman parte de nuestro orden jurídico. Y para mencionar estos tratados, pues se utilizan muchos nombres, entre los que están acuerdo, carta, compromiso, convención, declaración, pacto y tratado. Aquí en esta gráfica, pues tenemos a color las zonas geográficas, por ejemplo, con guinda está América del Norte, con verde menta zona geográfica de América Latina y el Caribe, con anaranjado zona geográfica de Europa y con morado zona geográfica que incluye Asia, Pacífico y África, con los que tenemos 4, 10, 6 tratados comerciales al menos. Y cabe hacer la aclaración de que existen tratados internacionales en otras materias, como puede ser derechos humanos. También es importante mencionar a la hora de importar y exportar algunas cuestiones relativas a prácticas desleales. Estas son conductas mercantiles que afectan la competencia leal entre mercados, territorios aduaneros distintos y por medio de las cuales se busca el apoderamiento de mercados. Tenemos también las prácticas restrictivas. Estas pretenden eliminar la competencia manipulando el mercado de un producto o servicio. El dumping es cuando se vende en el país importador el precio del producto de manera inferior a su país. Por ejemplo, aquí en la zona donde yo me encuentro, pues somos productores de manzana y en ocasiones entra manzana de Washington a un precio muy inferior, entonces no le permite a nuestros productores colocar su producto. Tenemos también las cuotas compensatorias. Estas se aplican a mercancías importadas en condiciones de discriminación de precios o de subvención en su país de origen, donde los estados mismos ayudan a esas personas a que tengan mercado a un precio inferior. Bueno, tenemos una legislación que incluso la OCDE la hizo suya para esta legislación que se aprobó en Estados Unidos en el 2010, que requiere que las instituciones financieras fuera de los Estados Unidos de América identifiquen a sus cuentavientes con obligaciones fiscales en ese país y pues que estén realizando operaciones en otro. Estas instituciones, las instituciones financieras, dice se ve coloquialmente los bancos, deberán poner a disposición de la autoridad fiscal estadounidense información relacionada con cuentas y productos financieros. Entonces, sus connacionales que van y hacen negocios a otros países y depositan ese dinero en el banco de otro país, bueno, pues están evadiendo fiscalmente los impuestos de Estados Unidos. Entonces, este criterio lo adopta la OCDE, la Organización Mundial, el Consejo de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE. Y pues precisamente requiere que estos bancos fuera de los países participantes identifiquen a sus cuentavientes. Con la firma de este acuerdo, de este tratado, las instituciones financieras en México, por ejemplo, en nuestro país, los bancos en nuestro país tienen obligación
relacionada con la identificación, clasificación y reporte de cuentas con obligaciones fiscales en Estados Unidos. Esta información será reportada al SAT y el SAT compartirá los datos con el Servicio de Rentas Internas de los Estados Unidos, a lo que se le nombra IRS. Bueno, en conclusión, no solo se trata de tener el control de las operaciones, también es importante establecer las normas para que se eviten problemas a la hora de importar y exportar. Cumplir cabalmente con las obligaciones fiscales del país que se requiera. Restricciones en cuanto a mercancías, productos, insumos que se van a intercambiar para que florezca mercantilmente el productor, esa persona, se incentive, se impulse a las grandes empresas, pero también a los pequeños emprendedores. El fortalecimiento de las relaciones entre naciones o relaciones bilaterales aumenta la cooperación e integración de todos los países. Se hace una sinergia muy buena para que se beneficie de manera general a todos. Cuando dos países tienen buenas relaciones comerciales, se pueden compartir recursos, conocimientos y tecnología. Por ejemplo, nosotros aquí, que tenemos mucho trato comercial con Estados Unidos, bueno, pues tenemos esa tecnología, ¿verdad? Que puede que nuestros hermanos latinoamericanos no la tengan tan cercana o tan a la mano. Entonces, pues hay que conocer las normas, la aplicación de las mismas, evitar las prácticas desleales que mencionamos ahorita, procurar la estabilidad y buena relación con los países, eso le corresponde a nuestros políticos. Nosotros podemos ser asesores de grandes empresas, pero también es nuestro deber asesorar a pequeños productores y comerciantes que se inician en la exportación, pues para que sepan de qué se trata todo esto y no se vayan a meter en un problema y sobre todo no los vayan a acusar de evasión fiscal porque no quieren tributar ni en uno u otro país. Una cosa es evitar la doble tributación y otra cosa es no contribuir. Y pues las referencias, estas son mis fuentes, algunas legislaciones bajadas de la página de la Cámara de Diputados o de diputados.gov, la Organización Mundial del Comercio, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, se visitaron estas páginas, se visitó la página de la Secretaría de Economía y, por supuesto, la página del SAT o del Servicio de Administración Tributaria. Muchas gracias y esta es mi aportación.